Cuando empecé a trabajar no ganaba lo suficiente para cubrir mis necesidades. Yo era un estudiante universitario y en un santiamén mi vida cambió. Me convertiría en padre. Inmediatamente empecé a buscar un empleo que me permitiera terminar mi carrera. Afortunadamente lo encontré rápido. Poco tiempo después estaba casado, ahorrando para pagar el nacimiento de mi hija con mucha ilusión, trabajando, estudiando. Era demasiado. Aún así, seguí ahorrando y cumplí una meta que hasta hoy cuento como una de las mayores satisfacciones de mi vida. Poder ver a mi hija nacer en uno de los mejores hospitales del país y haberles podido brindar a ambas las mejores condiciones posibles. Lo recuerdo con mucho cariño, porque el esfuerzo fue muy grande. El tiempo que siguió fue difícil, aunque tuve la ayuda de mi familia. Mi abuela estaba muy orgullosa de la manera como había afrontado mis responsabilidades y me ayudó un poco a empezar. No es fácil a esa edad estudiar, tener un trabajo de tiempo completo, ser padre y esposo al mismo tiempo, pero con mucho esfuerzo salí adelante. Poco a poco la vida mejoró. Empecé a ganar un poco más. Accedí a un programa de bonos trimestrales y me esforcé por marcar una diferencia y agregar mayor valor a la empresa. Eso me permitió, años después, un crecimiento laboral que no se detuvo hasta que alcancé puestos directivos en varias empresas internacionales. Durante ese tiempo, ya hacía mis cálculos sobre cuál era mi número mágico, es decir, cuánto tendría que ganar al mes para poder tener una vida relativamente cómoda. Me faltaba mucho, pero no dejaría de buscarlo. Aspiraba a eso. Mi familia merecía eso. Era lo más importante para mí en ese momento. Durante este proceso tuve varias lecciones de vida. La primera fue ahorrar, aún en tiempos difíciles, para alcanzar un objetivo inmediato: pagar el nacimiento de mi hija en el lugar que yo elegí. La segunda fue marcar la diferencia, tanto a nivel personal como profesional. En ese momento en el país había un entorno de devaluación, inestabilidad política y elevada inflación. Eso me motivó a aprender a invertir, porque lo que menos quería era que el poder adquisitivo de lo que ganaba se deteriorara en poco tiempo. Al contrario, como las tasas de interés eran elevadas, aprendí a buscar las mejores opciones que me permitieran exprimir hasta el último centavo posible. Recuerdo que mi esposa puso los pelos de punta cuando saqué mi primera tarjeta de crédito. Me dijo: "Son un problema. No quiero que nunca tengamos deudas". La tranquilicé y le dije que solo la usaríamos como método de pago, como me enseñó mi abuelo. Así empezamos a usar la tarjeta de crédito para todo, pero controlando muy bien nuestros gastos. Cuando llegaba mi salario, se iba directamente a un fondo de inversión en instrumentos de deuda que pagaba, en ese tiempo, varios puntos porcentuales arriba de la inflación. Cuando llegaba el estado de cuenta de la tarjeta y era momento de pagar, teníamos el dinero disponible. Eso, como mencioné, requería tener un control estricto. Entonces desarrollé una hoja de cálculo que nos permitía manejar todo eso. Hacíamos nuestro plan, anotábamos nuestros gastos y dábamos un seguimiento puntual. Nuestras finanzas en ese tiempo no eran sofisticadas. Aún no teníamos un fondo para emergencias como tal, pero sí ahorros de los que habríamos podido disponer en caso necesario. Pero sí estaban bajo control y empezábamos, poco a poco, a crear un patrimonio. Aquí ya he contado antes cómo empezamos el fondo de educación de nuestra hija, guardando en una alcancía el cambio,
o las monedas que nos habían sobrado en el día. Cuando me dieron mi primer gran aumento, recuerdo que mi jefe me lo anunció con bombo y platillo, pero me advirtió con estas palabras: solo recuerda, quien gana más, gasta más. Ten mucho cuidado con esto y con tu estilo de vida. Tenía mucha razón, y de eso hablaré ahora. Quien gana más, gasta más. Fueron las palabras de mi jefe cuando recibí mi primer gran aumento. Su intención es que no me engolosinara y cuidara mi nivel de vida, que no empezara a gastar de más y hasta endeudarme, que es lo que mucha gente hace cuando tiene un poder adquisitivo mayor. Se le abren opciones que antes no tenía. Es algo natural. De hecho, todos hemos pensado alguna vez, si ganara más, podría tener todas estas cosas. Todo eso es cierto. Uno quizá podría comprar una pantalla de última generación, un mejor celular o mejor auto, tener a los hijos en una mejor escuela, entre muchas otras cosas. Esto último sí lo hice. Puse a mi hija en la mejor escuela posible, lo cual a la postre fue un error. Era una escuela de ricos y yo distaba mucho de serlo. Las fiestas infantiles eran extravagantes, en casas enormes o salones con jardín, música en vivo, puestos de comida, etc. Asistir a las juntas de los papás del salón tenía un costo, porque llevaban catering y servicio de meseros. Era un gran esfuerzo para nosotros ir, pero lo hacíamos. En 2 años la terminamos cambiando a un colegio más normal y con gente un poco más como nosotros, pero también con una excelente enseñanza. En fin, volviendo a si ganara más, podría tener todas estas cosas, es una frase que vale la pena analizar. Significa que ya cuando la gente piensa en ganar más, en recibir un aumento, su mente ya está pensando en cómo se va a gastar ese dinero extra. Nadie piensa en ahorrar o en cómo usarlo para construir eventualmente una libertad financiera. Se trata de disfrutar hoy, sin importar lo que pueda pasar mañana. Algunos dirán que es un sentimiento muy humano, y quizás tengan razón, pero también es un error. En mi vida también he sido testigo de primera mano de personas, algunas cercanas, que tienen un ingreso muy elevado, que ganan mucho más que yo, pero que también tienen una gran cantidad de deudas, y aunque no lo parezca por su estilo de vida, un patrimonio bastante menor al mío. Hace algunos años mencioné el caso de un amigo, alto directivo, que perdió su trabajo y no pudo encontrar otro que le diera un nivel de ingreso similar. Su liquidación fue cuantiosa, varios millones dada su antigüedad, nivel salarial y varios otros incentivos, como acciones de la empresa que le fueron liquidadas y hasta un plan privado de retiro. Con lo que recibió, muchos mexicanos podrían vivir toda una vida. A él le duró menos de 1 año, porque tenía deudas en tarjetas de crédito, se había comprometido a pagar una parte de la boda de su hija y el ritmo de vida de la familia demandaba también un nivel de gasto muy fuerte. Quien gana más, gasta más. A veces mucho más y de manera desmedida, simplemente por pagar un estilo de vida que al final les deja sin nada. Por eso es tan importante tener una planeación financiera sólida que empieza por tener claridad en lo que es verdaderamente importante. Afortunadamente, también he visto la otra cara de la moneda. He sido testigo de cómo gente muy humilde, con un ingreso que apenas les alcanza para sus necesidades básicas, ahorra, aunque sea unas monedas para cuando haga falta.
Detengámonos un poco a pensar acerca de esto. Tenía que administrar el poco dinero que le dejaban durante varios meses. Si no le alcanzaba, buscaba ingresos adicionales para sacar a su familia adelante, pero no pedía prestado. Había una cierta previsión básica, una forma de ahorro, si ese día no había otra cosa que comer. Su patrimonio era sin duda muy limitado, pero por lo menos positivo, al tener activos, pero ninguna deuda. Así que vale la pena pensarlo 2 veces antes de gastar todo el dinero que ganas. También recuerda que es mejor vivir sencillo, pero sin deudas, que vivir estresado por andar aparentando. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, déjanos un comentario.